nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el día del domingo de Pascua, de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta más solemne, más grande de todo el año litúrgico. Es la solemnidad mayor que tiene la Iglesia en el día de hoy, aunque no es quizás la más popular, como lo es la Natividad, pero la resurrección de nuestro Señor, el domingo de Pascua, es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, y es la prueba irrefutable y palpable de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, como dice San Pablo, egregia y claramente, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra religión, vana sería la iglesia, vana sería la misa, vano sería todo. Por eso, la importancia de este día, de la resurrección, la prueba irrefutable, histórica, que Él era Dios, que era el Hijo de Dios, que tenía la misma naturaleza de Dios Padre, porque cuando se dice yo soy el Hijo de Dios, está manifestándolo, como dice Santo Tomás, la comunicación en la naturaleza que recibe el Hijo del Padre. Y la naturaleza de Dios Padre es la divinidad. Entonces, si yo soy el Hijo de Dios, tengo la comunicación de la divinidad de Dios Padre. Eso es lo que refleja la teología, desconocida, sí, por cierto, pero para eso está. Para eso está. Y por eso nuestro Señor no es simplemente el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, sino que además como enviado, como ungido, como Cristo, eso es lo que quiere decir Mesías en hebreo, ungido en español, Cristo en griego, es Dios. No es un profeta más, no es un gran personaje, no es un Superman cuasi divino, es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, el Verbo del Padre, la sabiduría del Padre, la inteligencia del Padre. Eso es el Verbo, el Padre que se conoce a sí mismo, y ese conocimiento que el Padre tiene de sí es el Verbo. Y de ahí el amor mutuo que hay entre el Padre y el Verbo, su entelequia, si queremos decir, donde se fructifica en el mutuo amor que engendra al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad, y que todo procede del Padre como la fuente originaria y primigenia de toda la divinidad trinitaria en Dios. Esa es la teología del misterio de la Santísima Trinidad, que no podemos escudriñar, entender, acaparar, pero más o menos vislumbrar, barruntar y medio explicar con conceptos teológicos precisos. Porque si hay algo que debe de ser preciso, es la teología. Y la imprecisión teológica engendra errores y herejías. De ahí el problema y la gravedad.
del tema teológico y de la poca capacidad, y lamentablemente hay que decir que tienen los sacerdotes en predicar de la Santísima Trinidad por miedo a equivocarse y decir herejías. ¿Y por qué viene ese miedo? Porque no hay un conocimiento profundo teológico que le permita manipular esos conceptos y transmitirlos a los fieles con precisión, categoría y sabiduría. Si hasta me acuerdo en el seminario, hasta el mismo Monseñor Lefebvre, tengan cuidado, como diciendo, no hablen mucho de la Trinidad, por ese miedo. No, señor, hay que hablar mucho y muchísimo, pero bien, y para eso hay que estudiar, profundizar, meditar. Y el que no tiene capacidad, que no se meta al seminario, que se vaya de monje, de lego, de hermano, pero no de sacerdote, que debe de predicar en primer lugar. Ese es el primer apostolado. Y no tantas reuniones, conferencias y lo que sea, que son buenas, pero son la explicitación de la predicación apostólica y romana. Pero eso, ¿dónde se ve? Eso demuestra la carencia y la mediocridad teológica e intelectual del clero, lamentablemente. Y dentro de la tradición, hay que decirlo, lo digo porque me choca, porque me hiere, porque no puede ser un clero que no está consolidado en la doctrina teológica de la Iglesia. En Santo Tomás de Aquino no puede defender ante esta crisis la Iglesia como ministro de Dios. Y ese es el problema. Y al decir sacerdotes, involucro también a los obispos, que brillan por su supina y magna ignorancia. Y no desde ahora, desde antes del concilio también. Porque este es un mal que se ha heredado. La fraternidad Ecón heredó esa mediocridad teológica, doctrinal. No hay nada que hacer. Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayor no podían hacer milagros. Lo que natura no da, Salamanca no presta. La prestigiosa Universidad de Salamanca, si te entras a ella y no tienes inteligencia mínima natural, la universidad no te va a hacer un sabio. Eso es lo que quiere decir. Un doctor, un teólogo, un profesor. Por eso lo que natura no da, Salamanca no presta. Así de claro, así de sencillo. Y por eso, mis estimados hermanos, hay que predicar de la Trinidad. Y con gran temor de equivocarse, porque nos podemos equivocar. Porque es el misterio de los misterios. Una naturaleza divina, una esencia, una sustancia y tres personas divinas. Tres personas divinas. Y no son tres dioses. Un solo Dios verdadero. Eso es lo que el judaísmo y el islamismo, hijo intelectual del judaísmo, para los árabes del desierto, los beduinos de la Arabia, los brutos de Oriente, porque eso eran,
conquistados al judaísmo de una manera que les sirviera de acuerdo a esa mentalidad. Y de ahí sale Mahoma y el islamismo. Pero tienen en común que odian la Trinidad, porque para ellos es una aberración. ¿Cómo Dios va a tener tres personas? ¿Cómo Cristo va a decir que Él es engendrado si todo lo engendrado tiene principio? Pero no entiende el pigmeo de Mahoma ni el judaísmo que engendrado y que tenga principio no es lo engendrado que yo vea en botánica o en la naturaleza, sino que de una manera intelectual, por así decirlo, esa imagen, como la inteligencia no está separada de lo que intelige, de lo que comprende. Y así el verbo se engendra en la inteligencia. Eso nos da un pálido reflejo de esa engendración divina de la persona del verbo. Pero si yo tengo sentidos que no me dejan ver más allá, ni una sana filosofía y menos una teología, claro que voy a decir cómo Dios puede ser engendrado, génetos, no es agénetos. Y de ahí salió Arrio, negando la divinidad de nuestro Señor, como judío que era, aunque sacerdote egipcio. Y por eso ellos niegan y reniegan de Cristo, escupen, aunque se hagan hoy los muy democráticos. Y pues bien, con la resurrección de nuestro Señor tenemos claro que es Dios. Destruid este templo, dijo, de él y no del templo de Salomón, como entendieron sus congéneres. Este templo, mi cuerpo, y en 3 días lo restauraré, haciendo alusión a su muerte. ¿Quién puede decir eso? Dios. Ahora, ¿cómo Dios, el infinito, el absoluto, el eterno, el inconmensurable, se va a encarnar? ¡Oh, misterio! Hacerse hombre, sin dejar de ser Dios. Misterio. Misterios que se creen por la fe sobrenatural revelada y punto. Y a partir de esa fe es que comienza la teología a razonar, a filosofar sobre esos principios revelados. Y de allí se proyecta, se expande, se explica, se propone por la Iglesia infaliblemente. Pero son misterios inefables, que serán la contemplación eterna, dichosa, feliz y bienaventurada de la vida eterna, que no se agotará jamás, y será la eterna felicidad en el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos promete la Santa Madre Iglesia. Y por eso nos propone a Jesucristo resucitado como prueba irrefutable de su divinidad. Y eso es lo que los hombres, por un acto de voluntad libre y perversa y diabólica, al fin y al cabo, se oponen. Por eso se condenan en el infierno.
los que no quieren reconocer al fin y al cabo todo esto. Por eso Cristo es piedra angular para salvación o condenación de los hombres, de acuerdo a lo que la libertad humana, que Dios respeta y no manipula, como el clericalismo manipulador de los sacerdotes fariseos, que son enormes, manipulan a los fieles, los crían como niños mal educados y tontitos, gigantes de pantalones cortos como Boy Scout, pero con poco sexo, y que no saben qué hacer. Entro al seminario, me caso, tienes que saber qué haces. No vas al seminario para probar si tienes vocación. Si vas a probar, no entres. Y si te casas, no vas a probar el matrimonio. Lo mismo. Hay que saber, hay que querer. Y que ese querer sea conforme a la voluntad de Dios. Pero no que yo no sepa, si no sé, ¿qué hago? Nada. Hasta que no sepas, no te muevas. Punto. Pero no dispares. Estas cosas son elementales. Pero a eso llega la parodia de un falso espiritualismo. Oh, yo no sé la voluntad de Dios, y si no sabes, monjita o curita o lo que sea, pues pégate un tiro entonces, a ver si así te das cuenta. Y no digo que nadie se pegue un tiro, pero es que es para pegarse un tiro si uno está en semejante indecisión y estupidez. Dios respeta la libertad y quiere que el hombre libremente, con conocimiento de causa y fundamento, principio y fin, elija responsablemente y se haga deudor y acreedor de esa magna libertad y sufra las consecuencias, buenas o malas, de su decisión. Y no que diga, no sé, no sabía. Esa es la estupidez popularizada en espiritualidad mediocre y destructora. Y si así piensan los sacerdotes y los obispos, ¿qué queremos? Así tenemos Concilio Vaticano II y tenemos toda esta basofia que está pudriendo a la Iglesia, que ha podrido también a la fraternidad, y esa es la cabeza hueca de Monseñor Felé. Ojalá hubiera trasplante de cerebro, pero no lo hay. Y de todos los que le siguen, bajo una aparente obediencia que es una obsecuencia supina. El padre de Cacré, y lo digo aquí por un paréntesis, superior de Francia, parece ser que se va a ir ahora de monje o de monjo en Morgón con los franciscanos. No está de acuerdo, lo cambiaron, se va relegado, no lucha como un militar. Si es superior de Francia, póngase los pantalones y actúe en consecuencia, y no se vaya a enclaustrar como una monjita bigotuda en un monasterio sin pelear como hombre. Se merece lo que le dijo la mamá de Boadil: no llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre, como macho, como hijo bien parido.
Eso le dice una madre a un hijo, y no era ninguna cristiana, era una musulmana. ¿Pero qué le dijo? No seas imbécil, ¿qué te pones a llorar como mujer si no has tenido pantalones de defender lo que es tuyo, creías que era tuyo como rey? Ahí está. ¿Y cómo es eso posible? Porque hay una falsificación de la santidad, de la obediencia, de la autoridad y de lo que es un sacerdote. Han adulterado la imagen del sacerdote. El sacerdote tiene que hablar pasito, quedo, cosas bonitas, todo rosita, como si el matrimonio fuera una perpetua y constante luna de miel. No, señor, esto es un combate, una milicia, y por eso hay un sacramento de la confirmación, para que militemos como soldados de Cristo, defendiendo la Iglesia y la religión católica, como hombres. Y no así. Roma ha logrado este sangre de la fraternidad, la única obra de iglesia que quedaba. Y le pasó lo mismo que a la obra de Monseñor de Castromaña. Y le está pasando lo de la iglesia en su parte humana. Ya podrida irreversiblemente, y por eso esto exige, requiere la intervención de Dios, de su parucía. Aquí no hay que hablar de un Papa Santo, ni de San Pío X, ni de San Pío V, ni de San Pedro. Esto no lo arregla nadie. Humanamente hablando, lo arregla solamente Cristo, Dios, el día de su parucía, nada más. Y eso es lo que Satanás no quiere que se nos recuerde. Y así adulteramos los mensajes de la Saled, o esperamos, como algunos obispos tradicionalistas, que esto se va a arreglar cuando Rusia se convierta. ¡Pobre Monseñor! Willy, o como le quieran decir, ¡no puede ser! Es que lo vuelve y lo repite en su Edison. Yo no me aguanto, mis estimados hermanos. ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Así que esta crisis se va a acabar cuando se convierta Rusia, y toda esta crema chantilly, y ya saben lo que quiero decir, que no es crema chantilly, que es toda una cloaca de hace más de 60 años que estamos tragando. Vamos a decir que es perfume francés, que es crema chantilly, o que qué, y todo se va a arreglar. No puede ser. No, señor, reflexione, y si no sabe, cállese la boca, pero está haciendo mal. ¿Cómo va a aconsejar como algo malo que los sacerdotes no pronuncien el unacum, cuando el mismo padre Smithberger me lo tuvo que reconocer a mí cuando le increpé, porque yo nunca dije el unacum así de claro? ¡Nunca! Si no fue en una u otra ocasión por medio de error. Pero nunca. Y le dije a Monseñor Lefebvre, ¿a qué obispo voy a nombrar? A estos herejes no los nombro. ¿Sí? Entonces, ¿a quién nombro? Lo voy a nombrar a usted también. Pero
Pero si no nombra ningún obispo, tampoco el de Roma, porque es igualmente hereje. Así de claro. ¿Y cómo él va a decir ahora? Cuidado. Cuando el mismo padre Smithberger me reconoció, que le dije, vea, padre, la fraternidad no puede rezar en plena comunión con un papa hereje, porque me hago en comunión de fe con la herejía, y eso es anatema sí. Me dijo, no, en la fraternidad lo rezamos subcondiciones, bajo condición, en tanto y en cuanto. Cosa que no diría hoy Smithberger, pero me lo dijo a mí, y que tenga pantalones de decir que es mentira lo que digo. A ver cómo le va. Entonces, sin entrar en la cuestión de si es o no papa, es hereje. Y si no es hereje, díganme qué es. ¿O qué tengo yo que hacer para ser hereje? A ver, yo quiero ser hereje. ¿Cuál es maestro elijo? ¿Lutero? ¿Vaticano II? ¿Estos papas? ¿O ya no se puede ser hereje? Como el mismo Monseñor Williamson dice, no hay un papa que juzgue y finiquite la cuestión jurídicamente. Es que no se trata de jurídicamente, se trata de teológicamente, señor. Yo no voy a esperar, si veo que alguien mató a otro, a que el juez jurídicamente dictamine la sentencia de aquí a 10 años para decir fulano de tal es un asesino. Y de pronto no lo diga y diga, no, no es asesino. Por Dios. ¿A tal estupidez llegamos? Entonces, ¿cómo va a proponer? Si aún así, sin entrar en la cuestión si es o no papa, si pierde o no pierde la jurisdicción, ese hereje no lo nombro. Y si lo nombro porque no lo veo claro, por lo menos bajo condición, en tanto y cuanto sea, en tanto y cuanto Dios me aclare, pero no me trago el cuento entero, porque si me lo trago entero, me hago partícipe in communicatio sacris. Así de claro. Entonces, ¿cómo va a venir Monseñor Williamson a decir que nos recomienda? Lo que menos puede decir es, les recomiendo que si lo nombren bajo condición. Entonces, con esta teología trasnochada, desfasada, anticuada, ¿qué resistencia me va a proponer? ¡Por Dios! No puede ser. Aquí hay un problema. Y se arma, y se va a armar. Monseñor Williamson, usted no puede continuar diciendo así las cosas. Mejor piense, medite y después hable. Pero si habla y se equivoca, aténgase a las consecuencias. Y no es una cuestión personal, es teológica. O la otra, mándenme a cortar la cabeza. Así que si me la cortan, ya saben por qué. Pues bien, y que Dios los perdone. Y a mí me hacen un favor. Pero las cosas como son. Él insiste y reinsiste. Lo que digo yo lo dijo ayer, en el eleison de ayer. Vuelve e insiste en el tema. ¿Por qué insiste en el tema? Déjelo. No lo toque. No, mete el dedo en la llaga. Pues bueno, ahí le va. Lamento mucho, qué Pascua, pero así es. ¡Qué tremendo!
Pues bien, mis estimados hermanos, la resurrección de nuestro Señor, también como muchos padres, y el padre Manuel, habla de resurrección de la iglesia. No habla de muerte de la iglesia, pero habla de su resurrección. Y yo digo, bueno, buen francés, habla de resurrección sin hablar de muerte, pero el que resucita es porque muere. Si no muere, no resucita. Para resucitar hay que morir. Y encima ser Dios. O resucitar por obra y gracia de Dios. Pero si yo hablo de la resurrección de la iglesia es porque muere. ¿Y cómo muere? Cuando se decapita al pastor y se dispersan las ovejas. Y es lo que está pasando. Han decapitado al pastor. Se dispersan las ovejas. Es la parte humana. En el cielo no va a haber 260 y pico de papas. No va a haber ni un solo papa. San Pedro en el cielo no es papa. Él fue papa aquí en la tierra. Se murió y se acabó. Entonces, aún la institución del papado, que es divina, es temporal y de la iglesia militante. En el purgatorio no hay papas. Sí habrá de pronto almas de papas, sí, pero como papa, pontífice, no. En el cielo tampoco. Habrá sacerdotes y obispos, sí, porque tienen el carácter como el bautizados, pero papa, cardenal, ordinario del lugar, no. Por eso, no necesariamente, aunque aquí en la iglesia militante es fundamental, sigue el papado hasta que Dios vuelva, pero no necesariamente tiene que haber un papa, porque ha habido antipapas y 40, y santos como San Vicente Ferrer que se equivocaron y estuvieron con un antipapa y después rebobinaron. Entonces, pero no nos vengan a decir lo que no es y a presentar las cosas como error, que él conoce un sacerdote que ese de vacantista y se va a perder, y yo siempre lo fui y me he perdido cuando soy el primero en haber reaccionado y mantenido la posición. ¿Qué? Entonces, lo que pasa es que tú pones ejemplos de sedevacantistas viscerales que hacen un dogma de fe. Eso es una estupidez. La tontería del padre Barbará, o la otra tontería del monseñor don Gerard, o Gerard de Laurier, papa formaliter y materialiter, materia sin forma. Por Dios, ¿cuándo la materia prima existe sin forma? Para ser meramente material, pedazo de qué. Y era el gran teólogo. Tan teólogo era que tuvo el mérito, y me saco el sombrero, él fue el que redactó el breve examen crítico que Monseñor Lefebvre le hizo firmar al cardenal Ottaviani y Bach. Pero fue Gerard de Laurier. A cada uno lo suyo, pero después vea con lo que sale. Pero no me voy yo a poner a pelear contra eso. Pero sé eso, no sé es, punto. Y por eso este estado de dispersión de la iglesia, que solamente puede reunir Cristo, y entonces ¿qué? Mantened lo que tenéis, continuad con lo que sois,
y resistid firmes en la fe, que el diablo anda como un león a vuestro alrededor, a ver a quién va a devorar. Y eso es una purificación que requiere mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad. Y así purificarnos hasta que venga la parucía, el día y la hora que no se sabe, pero que cada vez está más cerca. Porque si esto dura indefinidamente, aquí nadie se salva. Nadie. Por eso hay que implorar: ven, Señor Jesús, como lo dijo Monseñor Lefebvre 20 días antes de morir en una carta que le mandó al Padre Tam para la publicación de su folleto. Ven, Señor Jesús. Y murió a los 20 días. Lástima que no tuvo más tiempo para hacer énfasis en eso. Pero al fin y al cabo, Monseñor Lefebvre vio, dijo. Otra cosa es que después todo eso se le haga sordina, se olvide. Pues bien, mis estimados hermanos, debemos de pedir: ven, Señor Jesús, a rescatar tu iglesia, para que se haga un solo rebaño, bajo un solo pastor, de judíos y de gentiles. Y así Cristo Rey reine sobre todos los pueblos y todas las naciones en esta tierra. Y después que haya reunido todo bajo sus pies, entregue su reino al Padre. Ese es el ciclo. Pues bien, mis estimados hermanos, que la resurrección de nuestro Señor nos anime para pensar también en esa especie de resurrección de la iglesia después de la parucía, para que resucite con el esplendor, la unidad y sea una sola fe, una sola iglesia en el reino de Cristo. Eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro, que no hemos entendido, pero que se hace urgente hoy entender. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es en el cielo, porque se dice que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. No es el cielo. Está claro. Pero como sobre esto se ha echado mucha tierra y mucho polvo, he ahí el problema. El problema antiapocalíptico, antimilenarista. He ahí el problema. Y Judas traicionó a nuestro Señor por antimilenarista. Señor, ¿cómo va a ser eso? Cuenta San Irineo en su libro contra las herejías, o contra los herejes, o como quieran. Y nuestro Señor le dice: verán los que vivirán. Y así entregó Judas a nuestro Señor, decepcionado porque no era el rey césaropapista, todopoderoso, de los bienes de esta tierra, que iba a ser de los judíos superiores a los goim, para someterlos y así imperar como un Napoleón, un Alejandro Magno o lo que fuera. Esa es la concepción judaica tergiversada de Cristo Rey en su segunda venida, y que ellos la esperaban en la primera, y por eso lo matan, porque se hace Dios y no nos da el reino. Judas por eso lo traiciona.
Así que todos los anti-apocalípticos y antimilenaristas, ojo, que tienen a un patrón, Judas, el traidor. Al buen entendedor, pocas palabras. Y el que no sabe, que no se meta. Pero no que diga tonterías, como el bono de Nogué, porque le ha metido una tirria allá en Brasil. ¿Qué le pasa? Y lo estimo mucho porque es un hombre intelectualmente inteligente, pero que no salga con tonterías. Y por eso lo nombro. Porque ya el padre Mestre y el padre Calderón se quedaron bien calladitos. Y si quieren salir a la palestra a discutir, salgan y veremos. Que yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, y siempre me tuvo por bueno, y si me quieren probar, salgan otros machos y machitos y machotes a cantar y veremos quién es menos. Hasta en verso y todo, que no son míos, del Martín Fierro, con alguna pequeña de machos y machitos agregado. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto no sea para mal de nadie, sino para bien de todos. Como termina el Martín Fierro, diciendo, para el bien de todos, el bien común, la verdad, que nos libera. Y esa verdad se encarnó en nuestro Señor, y esa verdad fue la que resucitó como hombre para liberarnos. Pues bien, mis estimados hermanos, santas y felices Pascuas. Aunque nos toque sufrir lo que falta a la pasión de Cristo, no lo olvidemos, pero sufrir con fe, con esperanza y con amor, y así culminar también mística o físicamente en el Calvario, porque esa es la vida del católico, una ascensión mística al Calvario para morir a los pies de nuestro Señor crucificado. Si no entendemos eso, no hemos entendido nada. Y poco importa que moramos físicamente, pero mística, espiritual, sobrenaturalmente, hay que morir. Y eso es lo que significa el bautismo, la muerte mística de cada cristiano al hombre viejo para renacer en Cristo. Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué una vez más. No quería alargar, pero bueno, hay cosas que hay que decirlas. Y espero que sean para bien de todos, y que así nuestra fe se consolide y podamos amar a Dios y a la Santa Madre Iglesia con todo nuestro corazón y alma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.